encontramos aquí nuevamente participando de este pan espiritual a esta hora. Y qué alegría poder invitarlos a participar, aquellas personas que en cualquier momento van a ver esta grabación. Miramos en lo que es el poder de la oración. Esta semana vamos a hablar algunos temas con respecto a lo que es la oración y le agradecemos a Dios. En el libro de Jeremías, el capítulo 33, versículo 3, la palabra de Dios dice así: Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a orar para que el Señor nos muestre esas cosas ocultas a través de la oración que nosotros no conocemos. Oremos. Bendito Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, por consolarnos en este momento de dificultad, de angustia, de tristeza. Gracias porque podemos recibir tu compañía y tu consuelo. Venimos en esta hora a adorarte en espíritu y en verdad. Señor, gracias por dejarnos vivir este día. Gracias por darnos el alimento, el techo, la salud y todas las bendiciones. Ahora, al exponer tu palabra, te invitamos para que nos acompañe con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Qué alegría poder. Vamos a escuchar la canción que hemos elegido en esta semana sobre la oración. Mucha oración, mucho poder, poca oración, poco poder. ¿Quieres poder el mal vencer? Habla con Dios. Es la oración, acto de fe. Debes orar, hablar con Él. Cuéntale a Dios, cuéntale a Él, te escuchará. Es la oración, un acto de fe. Es la oración, hablar con Él. Como un amigo te escuchará, te ayudará. Mucha oración, mucho poder. ¿Quieres poder el mal vencer? Habla con Dios, te escuchará. Y todas tus penas Él las quitará. ¿Quieres ser un joven de fe? Pídelo a Dios en oración. Es la oración, la conexión con el Creador. Y un día ya no se orará, pues estarás al lado de aquel que por amor creó la oración. Llamado Señor. Es la oración, un acto de fe. Es la oración, hablar con Él. Como un amigo te escuchará, te ayudará. Mucha oración, mucho poder. ¿Quieres poder el mal vencer? Habla con Dios, te escuchará. Y todas tus penas Él las quitará. Es la oración, un acto de fe. Es la oración, hablar con Él. Como un amigo te escuchará, te ayudará. Mucha oración, mucho poder. ¿Quieres poder el mal vencer? Habla con Dios, te escuchará. Y todas tus penas Él las quitará. Y todas tus penas Él las quitará. Continuamos adelante con esta maravillosa tema sobre el poder de la oración. Recordemos, familia, que estamos orando por cada uno de ustedes en esta hora y en estas noches, durante esta semana, durante este tiempo de cuarentena, en este programa llamado Comunión con Dios, lo cual llevamos varias semanas en esta situación de transmitirles un mensaje de esperanza, de alegría, sabiendo que más que la pandemia, que más que el COVID, que el corona, que todo eso, hay un Dios que no lo podemos perder de vista.
Ese es el plan del enemigo, que nosotros nos destraviemos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras acciones y palabras en otras cosas y quitemos la vista de nuestro Padre Celestial. Pero el Señor nos ha escrito en su palabra: mirad a mí y ser sabios, habitantes de toda la tierra. Y hoy leemos en el libro de Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que tú no conoces. Así que vamos a aprender un poco de esa maravilla, gracia de Dios que tiene para cada uno de nosotros. En cuanto a la oración a lo largo de todos los siglos, los cristianos tenemos ese recurso de orar a Dios, y es una forma como cristianos de poder hablar directamente con nuestro Padre Celestial. Nosotros como cristianos creemos en un Dios vivo, en un Dios que nos habla, un Dios que nos oye, un Dios que participa con nosotros, que dialoga con nosotros. Pues la oración también no es un monólogo, ni es un acto de magia. Nosotros colocamos nuestra fe en Dios, oramos, depositamos toda confianza y de acuerdo a la voluntad de Dios, Él la responde conforme a su misericordia. Así que alguna persona piensa que nosotros con orar todo se va a solucionar. No, eso tiene un proceso y gracias a Dios porque Él nos enseña paso a paso. Para desarrollar la fe, también nosotros necesitamos aprender a orar y a esperar en Jehová. Echa sobre mí todas las cargas porque Él cuidará de vosotros. También, hablando nosotros de una de las grandes oraciones, encontramos la oración en Primera de Crónicas 16:11 y dice: buscad a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. También en Oseas 14:2. Al nosotros orar, buscamos la presencia de Dios. Anoche hablábamos y comentábamos un poco sobre que la oración es el aliento del alma, es esa vitalidad que tiene el ser humano para comunicarnos con Dios, sabiendo que Él tiene la respuesta, que la última palabra siempre la tiene Dios, pero su fe y su confianza la depositamos a los pies de Cristo Jesús. Recordemos, el mejor lugar del mundo es a los pies de Jesús. Por eso venimos delante de Él para pedirle ese gozo y esa esperanza. Vamos a escuchar un aporte sobre una narración. Libro La Oración. La oración es el canal de comunicación entre nosotros y Dios. Dios acepta y oye las oraciones de los que tienen un corazón humilde, confiado y contrito. Nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Cuando Dios ayuda, todos los obstáculos desaparecen. La oración es el medio ordenado por el cielo para tener éxito en el conflicto con el pecado y desarrollar el carácter cristiano. La oración es tan esencial como nuestro alimento diario. Si queremos desarrollar un carácter que Dios pueda aceptar, debemos formar hábitos correctos en nuestra vida. Tomen tiempo para comenzar su trabajo con oración cada mañana. No piensen que esa es una pérdida de tiempo. Todo poder y toda sabiduría están a nuestra disposición. No tenemos más que pedir. Los ángeles toman nota de cada oración ferviente y sincera. Sería mejor sacrificar nuestros propios gustos antes que descuidar la comunión con Dios. Si los hombres tuviesen la visión del cielo,
responderá. Siempre Dios responde cada plegaria de tus hijos. Dios conoce cada intención del ser humano. Por eso nos invita a depositar nuestras fuerzas pequeñas, nuestra imposibilidad a su eterno poder. Dios nos lleva a orar para que nosotros podamos encontrar el poder. La oración tiene poder. La lectura de la Biblia tiene poder. Y ese poder nosotros lo tenemos a nuestra disposición. Así que familia, no nos sintamos solos, no nos sintamos defraudados. La victoria está en Jehová porque Él nos ha enseñado a cómo vivir a través de la oración. La oración es tan esencial como el alimento diario. Recuerde que nosotros cada mañana desayunamos, cada mediodía tomamos el almuerzo y en la cena. Pues para nosotros ese alimento espiritual lo es la oración. Orar sin cesar es lo que la palabra de Dios nos dice a través del apóstol Pablo, para enseñarnos a vivir. Por fuerte que sean los problemas y las dificultades, la solución la tiene Cristo Jesús. Por eso nosotros encontramos en el libro de Mateo 26:41, dice así: velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dios conoce que no hay justo ni aún uno. Por eso todos necesitamos orar. Todos necesitamos de poner esa carga, esa cuita, ese dolor, esa angustia que te atormenta en su vida. Llevémosela a aquel que es la verdadera solución. Y ese Señor es el único que nos puede ayudar a nosotros. El alma necesita comunicación. La oración también es el aliento del alma, es la necesidad espiritual. Aunque Cristo había dado esa promesa a sus discípulos de que el Espíritu Santo iba a venir a ellos, la oración lo llenaba de confianza y de seguridad. Por eso, Él nos insta a que vayamos a Él en oración, en ayuno, en comunión, preparándonos cada día para su maravilloso encuentro. La oración es la vida del alma. Encontramos nosotros este pensamiento en el libro de la Educación, la página 252. La oración es una necesidad para el alma. La oración en la familia, la oración en público, la oración en cualquier lugar es comunión con Dios para que su alma esté alegre, para que su alma pueda recibir el aliento y para que su alma pueda estar en continua paz. Recordemos que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados a Dios, pedirle que nos enseñe a tener esa fe y esa seguridad que Él lo va a solucionar. La palabra del Señor nos enseña: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando tenemos una preocupación, una carga, una angustia, una situación que no podamos o la que nosotros no podemos sostener, vayamos a Dios y Él hará de nosotros lo que el Padre haría por su Hijo, dársela conforme a su misericordia. Pero necesitamos depositarla con fe, con confianza, con seguridad. Por eso encontramos nosotros la oración en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, 17 y dice: orar sin cesar. Pero Santiago nos manda también en el capítulo 5, versículo 13, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Oh familia, qué maravillosa promesa que Dios nos da. ¿Hay alguno que estará afligido? ¿Estaré hablando para alguien que está enfermo, que se ha caído en el pecado, que está en el lodo cenagoso, en algún pecado y que no ha podido salir? Pues clama a Dios, porque su palabra en Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que tú no conoces. La oración tiene un poder. Así que familia, los invito para que hagamos de ese poder nuestro. Recuerda que Jesús nos dio a nosotros
una forma como podernos mantener en comunión con Dios. Y esa forma era la oración y será la oración. Por eso cuando Él estuvo en este mundo, Él habló en el libro de San Juan la oración para los discípulos. Pero a nosotros ya nos había enseñado en el libro de San Mateo 6, capítulo 9. Allí encontramos nosotros la oración modelo, el Padre Nuestro. Alguien de pronto piensa, pero es que yo no puedo orar, no sé orar. Pero el Señor nos dio ese ejemplo de poder orar. Y lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante. Jesús se presentó y Él tenía esa necesidad de orar. Pero Jesús no había cometido ningún pecado. Él dice en el libro Consejo para los Maestros, la página 30, instó a los hombres a reconocer la necesidad de la oración, el arrepentimiento, la confesión, el abandono de los pecados. También les enseñó a ser honrados, tolerantes, misericordiosos, compasivos, amadores de las cosas buenas, buscando a Dios, tratando de vivir en paz. En todo esto estaban velando el carácter del Padre. Pero Jesús nos enseñó a nosotros a través de su misericordia y de su bondad poder tener esa confianza de depositar nuestras situaciones en nuestro Dios para que se haga conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. También nosotros recordamos a nuestro profeta Daniel. La oración fue una necesidad para Daniel. Cuando Daniel supo que aquel edicto había sido firmado, él siguió orando como lo hacía todos los días. Recuerde, si nosotros comenzamos a orar, el pueblo de Dios cuando ora suceden cosas maravillosas, pero también el enemigo va a estar airado. No le gusta que nosotros oremos, por eso él nos quita el tiempo de la comunión con Dios y nos entretiene en otras cosas. El cristiano que ora es el cristiano que tiene poder, que tiene oración, pero también tiene pruebas, tiene dificultades, tiene angustias. Y allí encontramos nosotros, Daniel era una persona, un profeta, conforme a Dios, es juez como significa su nombre, pero él tuvo también pruebas. El cristiano que tiene pruebas, busca a Dios en oración y Dios siempre, aunque la prueba sea difícil, saldremos como el oro. Por eso, si de pronto nosotros somos cristianos que vivimos muy bien, todo nos sale bien, no tenemos nada, tengamos cuidado con esa clase de cristianos, porque si Jesús padeció las pruebas, la tentación, aun cuando estaba en comunión con su Padre, todos los cristianos por causa de mí recibirán ¿qué? Persecución. Entonces, para desarrollar esa fe, nosotros necesitamos, por la gracia de Dios, tener pruebas y dificultades. Nosotros tenemos allí el ejemplo del gusano que se convierte en la oruga y luego es una mariposa. Eso se llama una metamorfosis, es un cambio. Pues nosotros como cristianos también necesitamos fortalecernos en ese cambio, en esa metamorfosis, porque así como el gusanito se envuelve en esa cúpula luego para salir y nadie le puede ayudar. Si alguien le ayuda a salir del cascaroncito de ese gusanito cuando va a salir para volar, la mariposita no puede volar. ¿Por qué? Porque necesita las fuerzas para desarrollar ese poder de poder volar. Así que el cristiano necesita ese poder y Dios nos lo da, pero tenemos que ser probados. Y Dios nos permite, y Él nos ha prometido que no vamos a estar solo en la prueba, sino que con la prueba, como dice Pablo en 1 Corintios 13, con la prueba nos dará también juntamente que la salida. Y eso le pasó a nuestro hermano Daniel. Daniel, en medio de ese foso de esos leones, allí Dios mismo llegó a aquel lugar donde él estaba. ¿No les parece maravilloso que aun cuando estamos nosotros en las pruebas, en la angustia, en la dificultad, Dios viene para estar con sus hijos? ¿Y qué nos dice de aquellos hermanos, de los 3 hebreos? Azarías, Misael y ¿qué más? Y Ananías, o como lo llaman, Sadrach, Mesach y Abednego. También ellos dijeron, sepa, oh Dios,
que nosotros no vamos a orar esa estatua. ¿Por qué? Porque ellos tenían la confianza en Dios, ellos ya habían orado y el horno fue calentado 7 veces más, pero allí en el horno estaba Jesucristo. Los que lo fueron a echar allí se quemaron. El Señor nos ha prometido que irá con nosotros aún al fuego, aún en el valle de las sombras y de la muerte. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, estaré confiado. Pues el Señor nos enseña a nosotros a través del poder de la oración que Cristo Jesús es real. Familia, si tiene alguna dificultad, clama a Dios, ore al Señor, postrémonos a Él y busquémoslo en oración como no lo habíamos hecho nunca antes. Y Dios va a tener esa confianza en cada uno de nosotros para enseñarnos su paz y su misericordia. Escuchemos una narración con respecto a la oración. Mensaje para los jóvenes, capítulo 78, página 175. Mientras atendemos nuestros quehaceres diarios, deberíamos elevar el espíritu al cielo en oración. Estas peticiones silenciosas suben como incienso ante el trono de gracia y los esfuerzos del enemigo quedan frustrados. El cristiano cuyo corazón se apoya así en Dios no puede ser vencido. No hay malas artes que puedan destruir su paz. Todas las promesas de la palabra de Dios, todo el poder de la gracia divina, todos los recursos de Jehová están empleados para asegurar su liberación. Así fue como anduvo Enoc con Dios, y Dios estaba con él, sirviéndole de fuerte auxilio en todo momento de necesidad. La oración es el aliento del alma, es el secreto del poder espiritual. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del ser. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Descuídese el ejercicio de la oración u órese esporádicamente, de vez en cuando, según parezca propio, y se perderá la relación con Dios. Las facultades espirituales perderán su vitalidad. La experiencia religiosa carecerá de salud y vigor. Es algo maravilloso que podamos orar eficazmente, que seres mortales indignos y sujetos a hierro posean la facultad de presentar sus peticiones a Dios. ¿Qué facultad más elevada podría desear el hombre que la de estar unido con el Dios infinito? El hombre débil y pecaminoso tiene el privilegio de hablar a su Hacedor. Podemos pronunciar palabras que alcancen el trono del monarca del universo. Podemos hablar con Jesús mientras andamos por el camino y Él dice: estoy a tu diestra. Amén. El Señor está a su diestra para ayudarnos. El apóstol Pablo nos da también una recomendación y un maravilloso texto para que nosotros lo tengamos en cuenta. Efesios capítulo 6, versículo 18, dice así: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuándo debemos orar? Todo el tiempo orar. Por eso la oración es el aliento del alma. Así como nosotros respiramos, también el Señor nos quiere enseñar a orar. Y la sierva de Dios en el camino a Cristo, la página 69, muy conocida, pero la vamos a repasar. La oración como la primera actividad del día. Ella dice: conságrese a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo.
sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese solo día. Someta todos sus planes a Él para ponerlos en práctica si lo debemos abandonar o lo debemos seguir. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios y será así cada vez más semejante a la vida de Cristo. ¿Cómo debemos nosotros levantarnos? Agradecidos con Dios porque nos ha dado otro día y consagrarnos por ese día. Así que todos los días que amanezcan, le damos gracias a Dios, pero nos vamos a consagrar por ese día, consagrar a la familia, consagrar a nuestra nación, nuestro país, las personas que nos dirigen aún en sus circunstancias. Pero oremos por ellos para que Dios les dé sabiduría y a nosotros también para poder aprender a adorar a nuestro Padre Celestial. Así que familia, podemos nosotros ir resumiendo el poder de la oración. Dijimos que es el aliento del alma, que nosotros no podemos vivir sin oración, que la oración tiene un poder y que debemos buscarla, así como lo buscó Jesús a través de la oración con su Padre. También hablamos acerca de la oración como un clamor. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Así que nos colocamos en las manos de Dios para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y dijimos que la oración no es un arte de magia, es una comunión con Dios y no es como un monólogo, solamente nosotros hablarle a Dios, no. Nosotros le hablamos a Dios y tenemos que esperar tiempo para que Él nos responda. Así que la oración tiene dos vías, poder hablar a Dios y luego nosotros podemos escucharlo. Luego Él nos habla y nosotros también lo podemos escuchar. Así que familia, seguimos orando, vamos a hacer una oración en esta hora por cada uno de ustedes para saber que ese Dios está con nosotros y al ir ahorita al lecho de descanso podamos saber que nuestro Dios nos va a acompañar. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas, gracias por la misericordia que ha tenido con nosotros, gracias por enseñarnos a orar. Permítanos abrir nuestro corazón a ti y poder hablar, Señor, y escuchar tu voz. Que nada ni nadie nos separe de ti. Úsanos como instrumentos, como mensajeros. Crea en nosotros un corazón limpio, un espíritu recto dentro de nosotros. Gracias, Señor, por enseñarnos a orar. Oramos por nuestra familia, de nuestros hermanos a través de la distancia. Consuélalos, Señor, y que ellos puedan llevar las situaciones a Jesús, que es la solución a cada problema. Nos despedimos de ti, Señor, pero no de tu presencia. Acompáñanos en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Familia, que Dios les bendiga. Un abrazo a través de la distancia y nos vemos en otra ocasión.